queridos amigos invisibles, ya que hemos hecho este experimento de leer el libro álbum de Donde viven los monstruos sin imágenes y luego con imágenes para que pudieran tener una experiencia contrastada y más o menos pudiésemos fijar cómo funciona la imagen en relación al texto dentro del libro álbum sin teoría, solo a partir de la experiencia lectora. Hoy quisiera ampliar un poco esta información y junto con ella hablar de cómo aportan a ambos lenguajes al libro álbum y generan realmente lo que nosotros llamamos libro álbum. Cómo esto logra ser sumamente didáctico para las primeras lecturas de los niños y pues cómo conversan los dos lenguajes entre sí, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos en el video anterior. En este caso, pues yo quiero hacer un análisis tanto de la historia desde el punto de vista literario o textual, como desde el punto de vista gráfico, para poder hacer un eco del libro, revisar como todas esas capas de lectura que puede tener y que ustedes individualmente seguramente podrán ampliar en la medida en la que vuelvan una y otra vez a él, en la medida en la cual traten con niños y los mismos niños hagan preguntas inquietantes sobre el libro. Es decir, esto es un comentario breve que yo quiero hacer, pero que ustedes van a poder expandir en su práctica con este libro y con muchos otros libros. Lo que yo quiero es que ustedes puedan hacer conmigo una lectura cerrada del texto, cercana al texto, y que podamos llevarnos a casa estos niveles de reflexión y de comunión entre la imagen y el texto. En principio me gustaría pues comentar en líneas generales el texto. Pues ya sabemos que Max es un niño tremendo, travieso, que realiza un viaje, ¿no? Y la temática del viaje la conocemos pues desde en la literatura desde mucho tiempo atrás. Homero con la Odisea también vuelve a darnos el viaje como un elemento necesario para hablar de la travesía del hombre, en su vida. Y este viaje lo hace, en el caso de la Odisea, lo hace Odiseo para volver a casa, ¿no? Pero también lo realiza Telémaco, ¿sí? Allí pues está todo el plano pedagógico de la Odisea, pero no voy a extenderme en este punto porque es muy denso. Simplemente quiero volver a la Odisea para comentar esto, ¿no? Que el viaje ha sido un recurso literario muy utilizado desde la antigüedad hasta hoy en día, ¿no? Ha sido reinterpretado de muchas maneras. Pensemos en los viajes de Gulliver, por ejemplo, y es un tema que se reitera una y otra vez en las novelas de iniciación, en los textos que utilizamos educativamente para iniciarnos, ¿no? Un poco en la vida a partir de la literatura y de la ficción y de la fantasía. Entonces, sin darle muchas vueltas a esto, yo quiero citar las palabras porque me parecen muy acertadas de un crítico literario, un estudioso de la literatura infantil que se llama John Scott. En estas historias, el héroe escapa del mundo normal, definido por el hogar y la sociedad, hacia un mundo fantástico, donde se somete a experiencias que finalmente le permiten regresar al mundo normal como un individuo más ajustado, seguro de sí mismo y sabio. Es decir, el retorno y el viaje implican sabiduría, implican devolverse al espacio donde se generó un conflicto con las herramientas para solventar ese conflicto. Esto es un poco lo que le ocurre a Max y también le ocurren a pues múltiples personajes de la literatura occidental. Pensemos quizás en un personaje que conocemos por cultura popular como Harry Potter. Harry Potter
tiene una vida tristísima en la vida real, ¿no? Y no es que esa vida se arregla con el mundo ficcional, sino que es a partir de esta fantasía, de esta ficción que llega a su vida, lo que le permite atravesarse a sí mismo, reconocerse, conocer la historia de su familia y crecer, ¿no? Finalmente implica un poco eso, crecer y volver a la vida real, hacer ese traspaso, esos juegos con las fantasías que va a permitir generar una serie de experiencias y aprendizajes, de manera que el individuo o el personaje de la historia madura, ¿no? Madura y vuelve con las herramientas que inicialmente no tenía. Entonces, todos los relatos de iniciación empiezan de esta manera. Así podemos pensar quizás en Hansel y Gretel, en La Caperucita Roja, en muchísimos relatos tradicionales también. En este caso, pues nosotros estamos hablando de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak y no voy a repetir la lectura que ya hicimos previamente para que no sea para que no sea reiterativo y aburrido este video. Mi intención aquí es poder comentar cómo confluye este texto con el lenguaje gráfico, cómo el lenguaje gráfico es una concha acústica que permite reverberar la vibración del relato y nos da también indicios para la lectura, nos conduce la lectura, ¿sí? Entonces, bueno, pues comencemos con la portada. Tenemos entonces este título, Donde viven los monstruos, que además es muy sugestivo, ¿no? Donde viven los monstruos nos permite preguntarnos también qué ocurrirá, a qué se referirá y por qué vamos a la tierra de los monstruos, ¿no? Entonces, pues abrimos el libro y tan solo con la solapa me parece que hay un gesto expresivo de Maurice Sendak a través de la ilustración, donde de alguna manera nos dice: bienvenidos al mundo fantástico que está por venir, ¿sí? Es una bienvenida además muy colorida y muy hermosa, que no hace sino aumentar nuestro interés por saber qué ocurrirá en las siguientes páginas, ¿cierto? Y así pues vamos viendo pistas de lo que ocurrirá. Pero comencemos por el principio, ¿no? La primera página. Es importante para mí comentarles pues que nuestra lectura se hace de izquierda a derecha, pero no solo se hace de izquierda a derecha en el texto, sino también en la imagen, ¿no? Aquí hay un recorrido visual importante, y también podemos observar además en esta primera imagen, y esto no es aleatorio o poco importante, que el texto está en la página izquierda y en la derecha está su complemento en imagen, ¿sí? Esto es importante, esto variará y esto tiene un significado pues emotivo también. Esto registra un orden, si se quiere, de simetría, que está además acompañado por el marco de la imagen, ¿no? La imagen está perfectamente resguardada por un límite, además es centrada en la página, y en ella pues podemos ver a Max en primer plano haciendo una travesura, ¿no? Martillando y destrozando una sección de la pared para inventarse un juego donde hace una especie de tienda de campaña, y además pues aparentemente tiene preso a un osito de peluche, ¿sí? Que está colgado y que se ve incluso un poco infeliz el osito, ¿no? Y además Max expresa cara de rabia o de frustración, con lo cual pues podemos ya leer aquí un estado en Max, además de que no es para nada poco importante darnos cuenta de que Max pues evidentemente es un niño, pero es un niño con un traje de lobo y que esto también tiene una significación en la historia, ¿ya? Entonces continuamos con el texto y nos sorprende
que en la siguiente escena habla más que nada la imagen antes que el texto, ¿sí? El texto comienza con la noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura, una tras otra, y es la imagen la que nos muestra cuál es la travesura, y eso permite también una libertad en el lector impresionante, porque podemos asombrarnos, podemos asustarnos, podemos entrar en contradicción, estar en contra de lo que hace Max. Max está persiguiendo literalmente a su perro, al perro de la casa, con un tenedor, ¿no? Y pues se ve aquí toda una expresión de júbilo, de furia, de maldad. Y sin duda son unos elementos muy sorprendentes. También es interesante darnos cuenta de que este marco inicial empieza a agrandarse y hay un cambio de color. Hay unos colores cálidos y en este momento cambiamos a unos colores mucho más fríos, ¿no? Entonces, tras esta travesura de Max, hay una reacción inmediata de la madre que le dice: eres un monstruo, a lo cual él le contesta: te voy a comer, ¿no? Desde el punto de vista de la historia, esto implica que Max es consciente de que está encarnando la posición o la identidad de un monstruo, ¿sí? Max es consciente de los actos de maldad que está haciendo y amenaza a su madre con comérsela. Con lo cual, pues evidentemente la madre lo castiga y lo manda al cuarto sin cenar, ¿cierto? Y pues aquí vemos la cara de frustración de Max, su cuarto, en el cual encontramos un elemento o dos elementos gráficos muy interesantes, ¿no? Uno es la ventana y el otro es el marco. Podemos ver en contraste de nuevo con la página anterior que este marco cada vez más va perdiendo los límites, va aumentando, ¿sí? Y esto tiene que ver también con las emociones de Max. Es decir, toda esta frustración, este descontrol de Max va creciendo. Aquí estaba la vida real, ¿sí? De Max, es el plano normal de su vida. Y este es un plano que ya empieza ligeramente a jugar con los delirios de Max, ¿no? En los cuales pues nos iremos adentrando ya dentro de muy poco. O el elemento del que hablaba anteriormente, que es la ventana, según algunos críticos, implica un gesto de profundidad en el lenguaje visual y a su vez una apertura de los sentimientos, como un conducir de los sentimientos hacia otro lugar, y como una invitación de que vamos a salir de esta habitación, vamos a ir a otro lugar, ¿no? Es un poco un elemento que contrarresta el castigo de la puerta cerrada, ¿no? Como quien dice, nos cierran la puerta, pero si hay una ventana abierta, por allí quizás nos podemos escapar. Y sin duda hay una vía de escape, ¿no? Entonces, en la siguiente escena vemos que Max cambia completamente su expresión. Max pasa de esta primera frustración, ¿no? y autodeterminación del ser a un estado casi de tranquilidad, de no me importa lo que mi mamá me está haciendo, yo cierro los ojos y personifico lo que quiero ser. Y aquí entonces pues empiezan a manifestarse el crecimiento de la naturaleza, del bosque, ¿no? Que obviamente tiene una implicación también con lo sentimental, ¿sí? Vamos a entrar en el mundo si se quiere, de lo salvaje, ¿ya? De una naturaleza que además está empezando a descontrolarse, porque pues cada vez más el marco no solo deja de expandirse, sino que incluso ya el árbol o los arbolillos, las hojas del árbol empiezan a penetrar ese marco, a quererlo romper. No queremos el mundo real,
la historia empieza a introducirse a través del lenguaje gráfico en el mundo fantástico, pero también a partir de la historia, es decir, el texto nos dice que esa noche en la habitación de Max nació un bosque. Y así continúa creciendo este bosque. Es decir, aquí vemos también como en la medida que va continuando el bosque, se va rompiendo los límites, se va perdiendo de vista la cama, las paredes, la puerta. Sí, los elementos del cuarto se van haciendo cada vez menos latentes y van hacia atrás, y en principio está toda esta naturaleza desafuera. Max empieza a reírse, ¿no? Y es una risa de picardía. Max está entrando en el universo de lo fantástico y además en sus propias emociones. Así que pues se interna Max en la siguiente página en el bosque y es un lobo. Max ha querido dejar de ser un niño, ¿no? De alguna forma. Y como ven, pues perdimos todos los límites. No hay marco, y esta sensación más o menos de marco que tenemos, aunque la imagen está sangrada, pues la página tiene un límite. No, el grafismo no para allí y empieza en la siguiente página a conquistar el espacio donde está el texto, ¿sí? Y de repente apareció un océano y Max, navegando en su bote, navegó día y noche. Entonces, así va Max con una expresión de mucha tranquilidad y de certeza a un viaje hacia lo desconocido. No sé quién tiene certeza hacia un viaje a lo desconocido, pero sin duda este niño está muy tranquilo y está muy contento de salir del castigo de sus padres. Aunque acto seguido pues encuentra el primer monstruo y en principio parece que puede asustarse, pero ya tiene los impulsos de saber qué hacer, ¿no? Ya tiene el impulso de la garra y de tratar de ajustarse a este nuevo mundo que es realmente el mundo vívido de sus fantasías y de lo que él quiere ser, ¿no? De lo que él quiere ser, pero que no se le es permitido en el mundo normal, donde lo adecuado son los límites. Una vez llega al mundo de los monstruos, encontramos además este desplazamiento de la imagen y el texto, ¿no? Si bien la imagen va encarnando y va constipando un poco el texto, entonces cuando por fin Max pisa tierra, podemos ver que el texto baja, la imagen sube y cobra la doble página. Aquí hay un sentido de horizontalidad que me parece puede tener la siguiente lectura, y es que Max va a tener una relación horizontal con sus congéneres, ¿no? Que después va a cambiar, ¿sí? Pero en principio hay un encuentro aquí donde Max quiere ser igual a ellos. Max es un monstruo, ¿no? Y nos dice el relato: y cuando llegó al lugar donde vio los monstruos, estos emitieron horribles rugidos y crujían sus afilados dientes y lo miraron con ojos centellantes y les mostraron sus terribles garras. Pero aquí parece un Max que vea un poco a estos monstruos como de verdad, amigo. ¿Tú estás seguro de que vienes a asustarme? Y aquí pues Max contraataca, ¿no? Yo soy igual que ustedes, yo soy más monstruo que ustedes. Max desata entonces toda su monstruosidad, toda su capacidad del mal, digamos. Y además la figura o el personaje adquiere una posición de poder. ¿Por qué? Porque los monstruos
quedan completamente subordinados ante el poder de Max, que es el de mirar fijamente a los ojos de los monstruos sin pestañear, ¿no? Y acto seguido es proclamado el rey de los monstruos. Es decir, Max acaba de obtener todo el poder y toda la alevosía y todo el absolutismo, ¿sí? Max es ahora no solo un monstruo, sino es el más grande de los monstruos. Y esto le permite a Max una libertad de ese comportamiento salvaje, desaforado, pues que en la vida real no podía tener. Que en la vida real implicaba un castigo, pero que en sus fantasías puede experimentar hasta el último rincón. Y unos elementos muy divertidos, entonces ya estas ilustraciones que genera Sendak es además personalidades, ¿no? En estos monstruos que son una concreción de estas emociones de Max, ¿sí? Y podemos ver rasgos y características, y sin duda cuando uno se sienta a leerle esto a los niños, ellos empiezan a hacer preguntas, empiezan a darle nombres, a decir mira cómo se siente así o se siente así. Empieza a ocurrir un acto de interpretación que es maravilloso y que lo brinda la disposición de esta imagen, ¿no? Junto con el texto. Entonces, grita Max una vez que es coronado, pues que comiencen los festejos. Y empieza pues esta libertad, ¿no? Donde Max y los monstruos son seres desaforados que además aúllan a la luna, es decir, es una imagen sumamente lunática. Y no hay texto, es decir, esto es la bomba, el descontrol y la lectura es de pura imagen. Asimismo se columpian y empezamos a ver cruces de miradas, personalidades en los monstruos, y Max está ciego. O sea, además, esta es una imagen del poder, ¿no? Es decir, Max tiene el poder absoluto alrededor de él, pasan una serie de cosas, bien sea como el aburrimiento de este personaje, la aparente conspiración de estos dos que no sabemos qué está pensando, la ingenuidad de este otro, pero sin importar qué identifican estas miradas o qué está ocurriendo alrededor, Max está con los ojos cerrados en un estado de gozo y de plenitud que lo ciega también. Esta es otra imagen pues de la ceguera, ¿no? Del libertinaje y del caos. Sin embargo, y aquí pues viene un elemento sumamente irónico por parte de Sendak, y es que pues ya en el columen, en la situación columen de este caos, donde ellos danzan y además Max está sobre la espalda de uno de los monstruos que lo ve de una manera muy particular, ¿no? Aquí hay una conversación de miradas, aquí hay incluso un monstruo que pareciera tratar de tomar la corona, o sea, esto tiene un discurso muy profundo y con unas capas muy profundas de complejidad. Pues al final viene el elemento irónico en el cual Max decide que ya es momento de parar. Es decir, el mismo Max siente la necesidad de darle freno a este desenfreno. Bien, y la manera como lo hace, aquí es donde el texto tiene una reverberación, una repetición con el principio, es que él usa los elementos de la madre. Él encarna a su madre o aparece la figura de la madre indirectamente cuando él dice basta ya, gritó Max, y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y deseó estar en un lugar en el que hubiera alguien que lo quisiera más que nadie. Entonces, en principio eso, Max manda a los monstruos a que vayan a la cama sin cenar, que es el castigo que le había dado su mamá. Aparece la mamá indirectamente en este juego imaginal. Empieza también aquí a ocurrir una atadura,
con ese mundo real que se abandonó para ser feliz, ¿sí? De alguna manera Max quiere desarrollar todo este potencial de maldad, de ambición por el poder, de travesura, pero hay algo que le recuerda que hay otra cosa más allá de lo que está sucediendo, más allá de todas estas emociones que lo complacen, que es su madre, y la sensación de que él quiere algo más que toda esta situación de poder, que toda esta situación de alevosía. Dice el texto, de repente, desde el otro lado del mundo, es decir, en el mundo real, le llegó un rico olor a comido y renunció a ser el rey del lugar donde viven los monstruos. El lugar, ¿sí? Es un espacio. Esto me parece muy importante destacarlo porque habla de espacios y de que Max tiene... de que a Max le llega el olor de la comida, que habla de amor, de vitalidad, de nutrición también, y de que este olor atraviesa todo este viaje, todo este mar para llegar de nuevo a Max. Es decir, siempre en el camino y en la travesía de estos héroes se hace presente de alguna forma la memoria y la necesidad del retorno para completarse, ¿sí? Para completar el viaje, la experiencia y lo que nosotros llamaríamos pues el crecimiento, ¿no? Entonces pues Max, muy aburrido además en su tienda de campaña, que asemeja, ¿no?, una fantasía que pudimos ver que construyó en la primera página del texto. Sin duda esta es la tienda de campaña ideal que Max había fabricado en la vida real en su casa, como una de sus primeras travesías. Pues Max ya está en un estado de aburrimiento y además de tristeza. O sea, Max se siente triste porque a pesar de que está rodeado de todos estos monstruos y de que todos estos monstruos lo respetan y le hacen caso, él lo único que siente es vacío, tristeza. Él quiere volver con el amor real, que es el amor de su mamá. Pero los monstruos gritaron: por favor, no te vayas, te comeremos, en verdad te queremos. Y aquí pues hay unos aspectos muy interesantes en esta oración, ¿no? Que además llega a nosotros con una sonoridad muy juguetona, ¿no? A través de la rima. Te queremos, en verdad te comeremos, en verdad te queremos. Y que además uno lo deja como después de la lectura con una sensación de contradicción, porque después de leer por favor no te vayas, te comeremos, en verdad te queremos, uno lo único que puede hacer es preguntarse: ¿quién te ama te come? ¿Sí? ¿No es un poco contradictorio? Y pues evidentemente la oración es un guiño hacia la primera parte del libro, en la cual la madre le dice a Max: eres un monstruo, y él, encarnando su personaje, el personaje del monstruo, le dice: te comeré, ¿no? Le responde: te comeré. Entonces esto implica una reflexión, ¿no? Una reflexión a partir de la ironía y de la contradicción de esta oración que rima. Que rima y que nos hace preguntarnos: ¿quién te ama te come? No. ¿Quién te ama no te come? Y efectivamente, pues Max simplemente responde no. ¿Ya? Entonces, pues aquí viene esa reflexión con respecto a la amenaza, una reflexión que tiene el personaje a partir de estas emociones que encarnan pues un amor, ¿sí? Un amor, una apetencia por Max, una posibilidad de un mundo donde Max se va a sentir pleno, pero que definitivamente en algún momento va a perder el poder, ¿sí? En algún momento
se va a perder el control y estas emociones van a tragarse al personaje. Dice con respecto a esto un ensayo que me gustaría además mostrar el libro, ¿no? De donde pues obtengo una serie de referencias. Este es una revista sobre el libro álbum editada por el Banco del Libro, y el texto que se enfoca en el análisis de Maurice Sendak está escrito por Raymond Jones. Entonces hay un momento en el que dice que Max logra diferenciar el amor genuino de la madre por este amor que pretenden mostrar hacia él sus emociones y que en realidad lo conducirían a un camino autodestructivo. Y quisiera citarlo a él, pues porque él comenta que si Max accediera a volver con los monstruos, este sería una víctima de sus emociones, es decir, sería un personaje que nunca tendría la capacidad de establecer una relación sana con el mundo real. Max no volvería, Max se quedaría en la fantasía. Esta es otra manera de hablar también de la locura, ¿no? Aquel que, pues siendo niño o siendo adulto, se interna en la fantasía pura de sus emociones y de ese mundo imaginal, y a partir de esa experiencia no retorna, se queda en la locura, ¿no? Y pues así vemos que Max definitivamente no va a quedarse en la locura, no va, ya confrontó a estas emociones que son para Maurice y para nosotros estos monstruos, y empezamos el camino de regreso. Además, además con una lectura de imagen que ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, con una luna llena que habla también un poco del paso del tiempo en la historia, porque la luna está en cuarto creciente cuando comienza la historia y ahora es luna llena. Y además podemos notar una expresión de Max muy distinta a la del niño confiado y determinado, ¿no? Que iba en pro de sus emociones y que ahora está regresando como en un estado un poco de lamentación, pero también de reflexión. Aquí encontramos un poco el camino hacia la madurez, ¿no? Y así pues navega Max hacia la casa otra vez. La casa pues volvemos a la página derecha, es decir, pasamos de este dibujo horizontal, ¿no? Que cobra la doble página con el texto en la parte inferior del libro, a otra vez una organización un poco más simétrica, con una relación muy distinta entre el texto y la imagen, y un Max que regresa otra vez a los colores cálidos de su habitación, que además tiene los alimentos, la cena que mamá, a pesar del castigo, dejó en la habitación. Y esto es algo que todos podemos confrontar con nuestra vida real. Mamá nos puede regañar y castigar, pero siempre está el amor al final del castigo. Y esta sensación además de Max que se está quitando parte del traje de lobo, que deja de ser el lobo feroz y que encuentra una sensación además como de tranquilidad. Más hermoso aún, encontramos que en la siguiente página el texto cierra, ¿no? Sin imagen, comentándonos, ¿no?, que Max encuentra su cena que aún estaba caliente. Y finalizamos así la historia. De nuevo con la imagen que había sido el abreboca del libro y que al cerrarla siento yo que nos dice adiós, ¿no? Adiós a este mundo fantástico de la tierra de los monstruos. Y hola un poco a la cena caliente de mamá y al mundo real donde los límites son importantes.
donde los límites nos permiten relacionarnos con el afecto realmente necesario, ¿no? Entonces, pues este ha sido más o menos el análisis. Espero no haya sido un análisis cerrado. La intención es que ustedes puedan ver las capas de sentido que dibuja el libro álbum, cómo se relaciona el texto con la imagen, cómo esta imagen acobija al escrito y le da además unas dimensiones. Yo quiero comentar por qué estoy leyendo el libro de Dónde viven los monstruos. Y es que ha sido un trabajo aclamado por la crítica, según la editora, y me gustaría citarla. La editora de Sendak comenta algo muy interesante, y es que ella declara que este es el primer libro álbum estadounidense en reconocer que los niños tenían emociones contundentes, ¿sí? Es decir, aparece Donde viven los monstruos y muchas personas empiezan a cuestionarse cosas no con respecto a la literatura, sino con respecto a lo que nosotros consideramos aspectos de la infancia. Y pienso que Donde viven los monstruos se interna perfectamente en las emociones de los niños y permitan que ellos tengan un encuentro consigo mismos a través de la fantasía, y da pie a la reflexión a través de la fantasía. Entonces, pues es un texto que rompió un poco el canon en su época. Nos hace cuestionarnos muchísimos aspectos sobre la infancia y sobre la emotividad, y también destaca una cosa, y es que el cuento infantil tiene una complejidad muy amplia y puede hablar de aspectos muy complicados de la vida de una manera simple y sintetizada. Entonces, esto ha sido todo. Espero que puedan ampliar estas discusiones con Daniel, o de repente con sus hijos, o entre ustedes en clase. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el espacio. Hasta luego y nos vemos entonces en un próximo video.